Presentaciones corsarias, quedan pues eso, 10 días de presentaciones, pero otras empiezan aquí la gira, ¿no?, de este nuevo libro, que es La piel hembra, el libro de Elaine Vilar Madruga. Pues una primera pregunta que ya le he hecho a Elaine, ¿no?, para empezar un poco esta conversación, es precisamente ese número de páginas, ¿no?, que veíamos en novelas anteriores, como en El cielo de la selva, ¿no?, que eran 300 páginas, La tiranía de las moscas, 250 páginas, y ahora de repente nos encontramos ahí con un tocho que, por otro lado, muy bien para el verano, ¿no? Estupendamente bien, tenemos ya novela para verano, pero le estaba preguntando precisamente por el origen, ¿no?, de esa novela. Si ya desde el principio tenía esas ganas, esa voluntad de escribir una novela mucho más ambiciosa, o si en cambio pues fue brotando poco a poco. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar acá, todas y todos. Muchísimas gracias, Letras Corsarias. Yo soy una persona que cree en los ciclos, Marina, y es que La tiranía de las moscas, que fue mi primera novela, con un éxito muy grande acá en España, cerró su gira acá, en Letras Corsarias. Bueno, estoy abriendo ahora con La piel hembra, a ver si se le pega un poco las energías que tuvo la tiranía de las moscas. Mira, yo creo que las novelas te sorprenden, que cada una tiene su propia investidura, su propia naturaleza. Yo no puedo decir que yo empecé a escribir La piel hembra pensando que iba a ser una novela épica en extensiones. Yo empecé escribiendo una novela corta. Yo pensaba algo así como El cielo de la selva o como La tiranía de las moscas, que no son novelas cortas en sí, son por encima de las 200 ambas, como mencionabas tú. Pero la verdad es que es una novela para mí, La piel hembra, un poco novela caudal o una novela río, una novela árbol también se podría decir, porque tiene todas estas ramificaciones de personajes que desaparecen y vuelven a aparecer en determinados momentos de la novela. Es como estas aguas del río que te va trayendo a veces como los mismos cantos, pero cantos nuevos. Y yo siempre estaba enamorada de los personajes, Marina. A mí mi fascinación o mi manera de escribir es tratar de diseñar personajes que se les queden prendidos a ustedes en la piel por un rato, en un mundo donde ya se ha escrito mucho. Personajes que no se les olviden al primer parpadeo, personajes que les horripilen, personajes que les produzcan calofríos o les fascinen, o les despierten esa pregunta de por qué este personaje piensa de una manera y de qué manera este personaje se parece a mí, o nos ponga en este juicio, que es siempre un juicio ético, de preguntarnos qué haríamos nosotros en el lugar de los personajes, ¿seríamos mejores o seríamos peores? Y en ese desbordamiento, en ese brote, en esa narrativa de construcción de árbol fue creciendo La piel hembra. Y te contaba que la novela en su primera versión, cuando yo terminé el primer borrador en México, tenía casi 1000 páginas, tenía 998 páginas. O sea, yo dije, bueno, como primer borrador uno sabe que se le irán algunas paginitas siempre, ¿no? Que aquello se reescribirá, pero nunca pensé que iba a tener las que tiene ahora, ¿no? Porque decidí, fui editando también y sacando mucha de esta hojarasca, ¿no? De a veces repetir ideas, y se quedó, bueno, en estas páginas que tenemos ahora, que sigue siendo un buen tocho para el verano, que sigue siendo un libro grande, un libro creo que más contenido que su primera versión sin duda, y que viene a cerrar una etapa de mi vida, una etapa de escritura, una etapa de vida también se puede decir. Pues justo como mencionabas, los personajes de La piel hembra, yo cuando empecé a leer La piel hembra, pues justo dije, bueno, volvemos a la polifonía, esa polifonía maravillosa que aparecía ya en El cielo de la selva. Pero claro, de repente, se lo estaba diciendo a Elaine, pues empiezo con un primer personaje, luego un segundo personaje, luego un tercer personaje, hasta llegar pues casi a unos 25 personajes. Y me parece muy difícil construir una novela con tantos personajes, ¿no?, tan diferentes además, cada uno con sus cualidades, con su actitud, con su personalidad, y que esos personajes encajen dentro de un mismo mosaico. ¿Cómo fue la construcción de estos personajes? ¿Cómo hiciste para que más o menos estos encajaran en una única voz, un universo, ¿no?, como lo es el pueblo de La piel hembra? Bueno, había un pretexto fundamental para hacer coincidir a personajes tan distintos y tan disímiles en un mismo universo, y es que en el mundo de La piel hembra casi todo ocurre, buena parte de la acción ocurre en un pueblo que está enclaustrado, perdido en las montañas. Que yo pensaba en las montañas del oriente de mi país, en esos pueblitos sin nombre y casi perdidos, donde nació mi papá. Mi papá era un niño que nació en lo más montuno
de Cuba, los lugares donde no llegaba la corriente, lugares donde para escolarizarse había que montar a caballo y pues, caminar o montar a caballo durante kilómetros y kilómetros para llegar a una zona urbanizada, entre comillas. Y en esos pueblos, el pueblo de mi papá no es un pueblo que tenga nombre, era un caserío, era un villorio. Yo recuerdo de mi infancia como estas historias de los pueblos místicos, de los pueblos perdidos, de todo el misticismo que nace en esos lugares que están rodeados por espacios naturales que son boscosos o que son montunos, o que pueden ser pues este mismo pretexto de unas montañas áureas, donde en el pellejo de esas montañas se escriben los destinos de los hombres, o donde se espera cualquier tipo de llegada a un Mesías. Y yo pensando en ese espacio de las montañas, pues pensaba también en cómo hacer coincidir estos personajes distintos. Y es que aquí van a encontrar en la novela pues, una galería de personajes que arranca mucho desde lo arquetípico, un padre vengativo, ha perdido toda idea de lo que es la fe y su relación con Dios es una relación muy ambivalente, muy polisémica, que se reescribe a lo largo de toda la obra. Siempre está buscando como un resurgimiento del amor de Dios porque es lo único que le queda al haber perdido otras formas de amor en la vida. O la prostituta del pueblo que se llama la puta, así, la puta. Y la puta es una mujer inmortal, una mujer que está en las montañas desde que las montañas existen. Por lo tanto es madre, abuela, bisabuela, tatarabuela de todas las personas de ese pueblo, es consejera, es formadora, como las montañas mismas, tan antiguas y tan difíciles y tan hermosas como las mismas montañas. Luego verán a un santo de los huesos, a un hombre que no se cree bueno y que anda buscando por el mundo los huesos de los muertos abandonados, mirando un poco en el espejo de las familias buscadoras en Latinoamérica, que insisten una y otra vez en recuperar a sus hijos y a sus hijas, perdidos en sus huesos, perdidos en las historias, en mayúsculas, en minúsculas, y en la tierra que se los traga, y el amor de dos mujeres que dará a luz uno de los encantos, uno de los portentos, y arranca con este pretexto, el pretexto de que en una noche áurea, una noche de desenfreno, una noche de calentura, un grupo de mujeres sienten un llamado que asocian con lo divino. Ustedes juzgarán luego cuando lean si es divino o no el llamado. Salen a las montañas y se pierden y regresan a la mañana siguiente todas desnudas, bañadas en oro de pies a la cabeza y jurando cada una que es la madre del Mesías. Todas vienen preñadas, todas vienen en estado. Y bueno, partiendo de ese resorte, de esa idea de la noche áurea, pues va a arrancar una novela de guerras interinas, guerras intestinas, pero también estas guerras del espíritu, ¿no? Que a veces son tan o más importantes que las propias guerras que hacen los hombres, no digo las mujeres porque normalmente las guerras las hacen los hombres, que hacen los hombres para conquistar los territorios de otros hombres, o los caseríos de otros hombres, o los pueblos, o las mujeres, o los poderes de otros hombres. Y cómo las mujeres somos entonces las resistencias o los espacios que sostienen las casas y el mundo, por instancia también, encima de los hombres. Bueno, como veis, estamos hablando de mil cosas. Guerras, mujeres, religión. Todo esto es la piel hembra. Así que bueno. Te iba a preguntar precisamente sobre el concepto de religión, ¿no? Tenemos además distintas facetas, distintos ángulos desde que observar ese gran eje. Por un lado tenemos a Iván Roca, que dice que la religión es el opio de los pueblos, pero también tenemos al personaje de la puta, que dice que el único Dios es el deseo, ¿no? Entonces, pues me interesa un poco tanto ese cuestionamiento de la religión como la subversión desde el propio deseo, ¿no? Y sobre todo esa mezcla entre lo sagrado y lo profano, que además me parecía muy interesante porque precisamente el concepto de sagrado lleva en la propia etimología el concepto de impuro. Sí. Y aquí se juega mucho con esa dicotomía, con ese deseo transgresor. Y por otro, hay una última religión, que es la religión de la violencia. Me gustaría que habláramos de estos tres ejes. Bueno, que es una novela sobre creencias, ¿no? Y creo que cuando escribimos, cuando hacemos arte, estamos siempre pensando en qué creemos y por qué hemos llegado a creer en algo de determinada manera. Yo fui formada dentro de una religión. Yo no vine de un hogar laico. Yo vengo de un hogar religioso, como se podía ser religioso en la Cuba de 1989, cuando nací yo, que mi abuela era una mujer católica y mi padre era un militar. O
sea, fíjense qué pueblos tan diferentes. Mi padre no creía ni en su sombra, aunque tenía visiones de niño y veía espíritus y todo, no creía en nada. Mi abuela sí, mi abuela creía, sabía todos los santorales, todas las oraciones, creía que era muy importante bautizarme. Recuerdo que esa fue una gran lucha porque mi padre quería, pues la idea de que no bautizaran a la hija, mi abuela la quería, me escondieron, me llevaron de bautismo a los 4 años, porque no quería mi abuela que si me pasaba algo fuera hereje. O sea, esta idea de la infancia, ¿no? De cómo las creencias de los otros van perpetuándose en ti, se van mezclando. Entonces yo heredé de mi abuela la necesidad de creer y de mi padre el cuestionamiento hacia las creencias. Son cosas dos cosas muy importantes y que son ambivalentes, están en lucha, en confrontación. No hay cosa más que yo quiera en este mundo que tener fe. Todos los días me cuestiono la fe, todos los días me levanto. Y soy una persona de creencias también, soy una persona que cree sobre todo en la bondad humana, y pongo entre comillas lo que puede significar la bondad humana. Pero todos los días me levanto y me cuestiono si vale la pena creer en un mundo que se nos está yendo, se nos cae encima como una torre, se nos está cayendo encima. ¿Vale creer en algo más que no seamos nosotros mismos como seres humanos? Y a veces vale la pena creer en nosotros como seres humanos. Merecemos la salvación, existe la salvación para nuestra especie. Es una especie tan terrible, tan polémica, tan dañina, tan hermosa a la misma vez. Son preguntas que me hago constantemente y yo estaba intentando de que la piel hembra fuera mi intento, no de reconciliación, no de conciliación, sino mi intento de rasparme la piel con el concepto de lo que significaba las creencias y la religiosidad. Y siempre digo que mi literatura no ofrece respuestas. Yo misma no sé si la piel hembra me terminó respondiendo algo a mí misma, que fue quien la escribí. ¿Cómo voy a esperar que les pueda responder algo a ustedes, que son quienes van a leerme? Pero sí quisiera que la novela también les pusiera preguntas delante de los ojos. Y es lo que yo creo que la literatura debe hacer. No dar respuestas absolutas, no dar ni siquiera respuestas parciales, sino preguntarnos cosas que como especie, que como grupo humano, que como seres que habitamos bajo el mismo techo de un mismo mundo, tenemos que hacernos y que son urgentes hacernos. Aquí está, bueno, pues un concepto muy importante dentro de la religión, que es lo mesiánico. ¿Qué es lo mesiánico? Cuando uno estudia un poco las historias de las religiones, y sobre todo cuando estudias la iconografía religiosa, te das cuenta de que buena parte de esa iconografía religiosa gira en torno a las figuras masculinas. Y los mesiánicos es por lo general una figura masculina. Aquí hay una primera subversión, y esto no es una alerta de spoiler, lo saben en la página 10, te lo prometo. No me voy a decir nada que les afecte la lectura. Me he preparado para eso porque la verdad es que soy muy fácil dando spoiler de cosas, de otras y las propias mías. Bueno, hay una Mesías que es mujer. La Mesías prometida es una mujer. Ya lo sabrán en la página 10. Y me interesaba esa subversión, ¿no? La subversión del canon. Porque las mujeres aparecen en la religión, pero aparecen como las madres dolorosas, como aquellas que están al lado del Mesías, como las que acompañan, como las que sostienen, como las que se olvidan también, como las que lloran. Sobre todo esa imagen de la mujer que llora ante los destinos del Mesías. Y aquí, bueno, pues los destinos rondan en torno a una mujer Mesías. Y luego el concepto de la salvación, que ya se los mencionaba antes, ¿no? Esta es la pregunta ética que me hago yo constantemente, es si ahora, mañana, descubriéramos que hay un Mesías acá y que ese Mesías es una mujer, ¿reconoceríamos a ese Mesías? Esa es la primera. O empezaríamos a murmurar, no, ella no, empezaríamos a hacer posts en las redes sociales y a decir yo no le creo, o cosas así. O saldrían un grupo de hombres a decir que, claro, que forma parte de la agenda feminista 2027 que aparezca una Mesías. O sea, en realidad, ¿mereceríamos ser salvados? ¿En realidad reconoceríamos a quien vino a salvarnos? Si ese que vino a salvarnos no es ese, sino esa, no es aquel, es aquella, no es hombre, es mujer. Y luego, bueno, ay, hermosa, gracias, amo. La otra fue la idea de la religión de la violencia. Es como la religión que gobierna los destinos humanos desde los comienzos de la historia. Es la idea de que la religión de la violencia forma parte de la naturaleza humana. Yo que me niego un poco a eso también, aunque la historia contradice mis creencias en ese sentido. Yo creo que nos educan en la religión de la violencia. Nos educan con la idea de que un territorio es nuestro, de que los territorios tienen fronteras, de que si cruzas esta frontera eres mi enemigo,
de que la única forma de diálogo posible entre los hombres es matarnos a bombazos ahora, antes, pues no sé, o cualquier tipo de arma medieval o renacentista que tuviéramos en ese momento, ¿no? Y la violencia se va convirtiendo como también en un lenguaje. Fíjense cómo incluso nos relacionamos como seres humanos en la actualidad, cuánta violencia existe, cuánta intolerancia entre el criterio ajeno sigue existiendo. Y bueno, esa es otra de las imágenes que estaban. Yo creo que es una novela mucho sobre la subversión de criterio. Tengo como 700 páginas no para intentar convencerle, sino para hablar de todas las cosas que a mí me interesaban y que venían apareciendo ya en algunas de mis novelas anteriores. Estaban en la piel, la piel es esta, ya se me van mezclando todas, ya ven. En La tiranía de las moscas, todo el concepto de la violencia en los espacios domésticos, pero como un reflejo también de los espacios políticos, de los espacios colectivos, y cómo una tiranía colectiva puede también verse reflejada dentro de una casa. Aquí hay mucho de tiranía. Quiero creer que también hay un poco de ese humor sarcástico y duro que nos hace reírnos de las figuras de los tiranos en estos tiempos donde los tiranos han vuelto. Bueno, quizás nunca se fueron, quizás estuvieron un poco más enmascarados, pero esta vez han vuelto y se han quitado las máscaras, vamos a decir así. Y luego todo el tema de ese horror corporal que también está presente en El cielo de la selva. Yo creo que es una novela que también es un cierre de etapa, donde van a haber cosas que ya me han escuchado discursar sobre ellas. Espero, aunque hayan escuchado discursar sobre ellas, pues les ofrezca algunas nuevas aristas y otras donde tengamos tiempo pues a sentarnos con más páginas, con más palabras por delante, con nuevos personajes por delante también para descubrir. Y aparte de la geografía esa del pueblo, ¿no? Ese pueblo maldito, también aparece el llano, ¿no? Y sobre todo dos movimientos que es cuesta arriba y cuesta abajo, que parece como ser los motores narrativos de los propios personajes. Me gustaría que reflexionáramos sobre eso. Bueno, hay dos conceptos fundamentales, no solo la cuesta arriba y la cuesta abajo, sino también dos personajes que encarnan la cuesta arriba y la cuesta abajo, que son la puta, Rosalía, que también la llaman así, y el personaje de la muerte. Y son dos caras diferentes. En la novela se habla sobre los conceptos de la vida y de la muerte en Latinoamérica, en el Caribe fundamentalmente, que es donde he vivido gran parte de mi vida, de donde viene la sangre que me corre por las venas, la cultural, por supuesto, pero también la religiosa. Nos hemos dado cuenta de que las puertas que dividen la vida de la muerte, los vivos de los muertos, no son tan grandes ni tan sólidas como nos cuentan los relatos canónicos, ¿no? Y que constantemente esas puertas se blindan y se va de un lado hacia otro. Nuestra relación con la ancestralidad, nuestra relación con los cuerpos ancestrales. Y bueno, en la novela están estas dos figuras, la representación de la vida y de la muerte, pero también el camino que entablan o que les toca seguir aquellos que van a morir, ¿no? La preparación hacia la muerte, la preparación hacia la cuesta abajo. Hay una genealogía de diferentes muertes. Van a ver también eso. Uno de los personajes hablo en plural, que más disfruté de escribir son estas familias de muerte que van a encontrar la muerte en la hambruna, la muerte doméstica, que teje mediecitas de niños en los hogares, o van a encontrar la muerte de las montañas, cabalgando una mulita terca y desguabinada hacia arriba y hacia abajo, llevando las encomiendas de los muertos y soportando a los vivos. Y cómo también la muerte, en determinado momento, por su proximidad a los seres humanos, por ese convivio que tiene con nosotros, se puede enfermar de lo que nosotros portamos, la enfermedad de la vida. Y de cómo esa muerte puede contagiarse de las mismas ansias, de las mismas subversiones, de las mismas creencias, de los mismos miedos que tenemos nosotros como seres humanos. Así que sí, en la novela van a ver siempre un umbral, que es ese espacio donde la muerte y la vida se bifurcan y se cruzan, y van a ver personajes que no pertenecen ni a un terreno ni a otro, sino que cruzan de un lado hacia otro con total facilidad. A veces se quedan atrapados, van a ver almas que regresan sin darse cuenta que están muertas, gente viva que no se da cuenta que está viva y que prefiere decir que ha fallecido en un ascenso a las montañas. Y van a ver, por supuesto, santos. Sí, van a ver santos de huesos, que es uno de los personajes también que más me gusta. Sí, de hecho está ahí toda la idea también de cuidar a la muerte en la vida, ¿no? Con San Huesero. Total.
Sí, San Huesero, que es este santo de los huesos que le digo, está inspirado en las familias buscadoras latinoamericanas. Es un hombre que lleva sobre sus hombros los huesos que encuentra en el camino. Es una persona que puede ver huesos bajo la tierra. Bueno, imagínense qué vería una persona que alcanza a ver huesos bajo la tierra si la historia de la humanidad ha sido construida sobre huesos. Si nuestros templos están construidos sobre los huesos de otros seres humanos. Y a veces no metafóricamente, físicamente. En Latinoamérica los templos están construidos encima de otros templos, que a su vez están construidos sobre otros templos y están encima de huesos de gente. O sea, no es una imagen simbólica únicamente, aunque la novela aparece como tal. Pero yo decía, bueno, ¿qué tal si una persona tuviera el don o la maldición? Yo creo que es más una maldición que un don, de asomarte en la boca del mundo, de mirar desde una colina y ver hacia abajo y poder ver todo lo que subyace bajo la tierra. O sea, ¿cuántos huesos abandonados vamos a ver? Y este santo, este hombre, este San Huesero, pues su ambición o su deseo es vaciar el mundo de huesos abandonados. Encontrar a todos los muertos, a todos los desaparecidos y las desaparecidas y las personas arrasadas por la guerra, que han quedado abandonados en tumbas comunes, año a año, generación a generación, guerra a guerra, en un tiempo que parece inverosímil. Él quiere cargarlos todos, él quiere entregarlos a la familia, él quiere embellecerles las tumbas. El pobre es un infeliz. Es un santo muy infeliz, como quizás sean todos los santos, que carga sobre sí todo ese dolor humano de una tarea que se le va del control, una tarea que es épica, ¿no? Es como la famosa metáfora de Sísifo. Escucharon a Sísifo, ¿no? Este pobre tío que está una maldición, ¿no? Tenía que subir una cuesta con una piedra gigante. No se imaginen que era una piedrecita, era una piedra gigantesca. Cuando iba a ponerla encima de la cuesta, se caía la piedra. El hombre tenía que volver a subir una y otra vez con el intento de que después de esa millonada de veces subiendo la piedra, su esperanza era que esta vez pudiera colocarla en lo alto de la colina, ¿no? Un poco San Huesero es Sísifo, con la esperanza de que este sea el último hueso que le toca recoger, ¿no? Y van a ver eso, es una novela que quizás su imagen más certera es esta invitación que les hago de qué tal si todos tuviéramos el poder por un instante de asomarnos a la boca del mundo y ver todos los huesos que están escondidos en la tierra, y qué haríamos con esa responsabilidad de saber dónde están. Dejaríamos esos huesos ahí, dejaríamos esas tumbas sin abrir. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Dejaríamos esas tumbas sin abrir, olvidaríamos a esa gente, olvidaríamos a esa gente una vez más. Antes hablabas del destino como uno de los ejes, ¿no?, de esa novela, y a veces a mí me ha parecido que ese elemento también tenía otro complementario, que era un castigo. No sabía cuándo, en cierto momento decía, bueno, destino, vale, pero a veces me parecía un castigo. Hay personajes que me parece que el destino que tienen es un castigo, ¿no?, de la propia vida. Pienso, por ejemplo, en Federico, este nene mesías que al final, pues, no es ni un mesías ni nada, pero tiene ese castigo de tener que demostrar una y otra vez que sí, que es el verdadero mesías. No sé si lo habéis pensado desde este punto de vista, pero sí que es verdad que me parece que hay personajes que arrastran un castigo más que un destino. Es que hay dones que son castigos. Yo creo que en la novela se mezcla mucho esto, ¿no? Cosas que se suponen milagrosas, cosas que se suponen divinas, dones sobrenaturales, que a primera vista uno diría, bueno, qué guay, ¿no? Por un día poder tener una evidencia, por un día cubrirme de polvo áureo, por un día leer los destinos de la gente, por un día poder cruzar las puertas de los muertos y los vivos, ¿no? Uno piensa a veces así de una manera icónica lo que significaría tener un don. Es como esta pregunta famosa que te hacen: si tuvieras por un día un don, ¿qué elegirías? ¿Ser invisible? O bueno, son como preguntas así. Y yo creo que la novela va sobre eso, ¿no? Sobre ¿qué tal si el don no fuera un día, si no fuera una vida? ¿Qué tal si la carga del don te acompañara siempre y no pudieras renunciar a ella? Y es algo que está predicho, escrito, grabado en el pellejo áureo de las montañas, dicho por la voz, sea la voz de donde venga, sea una voz divina, sea una voz sobrenatural de cualquier tipo, dicho por las montañas mismas. ¿Qué tal si la vida fuera arrastrar el fardo de ese don y no poder librarte de él? ¿Y qué tal si el don en realidad es una maldición?
¿Qué tal si todo lo que uno de verdad debería añorar en la vida es ser humano, ser lo que es, no más? Y que de repente, pues en la novela, en esa subversión, hay muy poca gente normal en esta novela. Hay muy poca normalidad. Es como la subversión de lo que nosotros imaginamos. Hay mucho realismo mágico, pero dentro de ese realismo mágico, todos los seres que están ahí cargan con esa paleta de arena que viene siendo el don. El personaje de Federico, que tú mencionabas, para mí es un personaje muy trágico. Es un pobre diablo que no ha pedido nada, que lo único que quiere es ser normal, que quiere vivir una vida normal y hacer feliz a su madre. Hay muchos personajes edípicos, por cierto, en esta novela, y este es un personaje edípico. Y no lo logra, esencialmente porque carga con un maldición que no les voy a contar. Ahora sí, no les voy a contar. Acabo de hacer la edición rápida de lo que les iba a contar. La idea es satisfacer a tu madre, pero no lo logras hacer porque la forma de satisfacer a tu madre es cargar con la responsabilidad y el deber y el destino de ese fardo de arena que es tu don. Verán a muchos personajes como lamentándose de esa posibilidad de lo divino, ¿no? Y aspirando a lo humano en su amplio registro, aspirando a volver a lo natural, aspirando a volver a la tierra, aspirar a ser lo que somos nosotros en estas versiones imperfectas, ¿no? Pero yo creo que dentro de esas imperfecciones pues también está un poco la magia de ser humano, la posibilidad de equivocarte, la posibilidad de que los destinos no estén escritos en piedra sagrada, la posibilidad de que las vidas sean reescritas en la medida en que las vamos viviendo. Bueno, y cambiando un poco de eje, ¿no? Dejamos lo humano y nos vamos hacia lo animal. Venga. Porque sí que es verdad que la tiranía de las moscas ya nos pone ahí, las moscas en el cielo de la selva, es un bestiario literalmente, pero se repite mucho el elemento de la gallina, por ejemplo, y aquí muy curioso porque se repite el elemento de la paloma, con esa apocalipsis también, y también las mulas, pero de alguna forma subvierte siempre esos elementos, ¿no? Que de alguna forma se pueden también relacionar con la religión, la paloma, pero luego pienso por ejemplo en el personaje del cura que se convierte en una paloma gris y ya no blanca. ¿Cómo trabajas lo animal en tu obra y en particular en la piel hembra? Yo trato que lo animal no aparezca, pero que viene apareciendo una y otra vez. Yo digo, bueno, escribí un libro sobre moscas, escribí un libro, bueno, no sobre moscas, pero en moscas. Escribí un libro sobre tataguas y jíbaros y un bestiario de gallinas también. Salió el cielo de la selva y ahora no voy a poner un solo animal y la novela arranca con palomas. O sea, es que no me demoré un capítulo, no, la novela, su primer capítulo es un capítulo introductorio donde vas conociendo el pueblo a través del vuelo de las palomas y de cómo esas palomas son masacradas por las carretas que pasan de hombres apresurados por el ritmo de la vida. Yo creo que además esta homología o esta mística de los animales a mí me acompaña muchísimo. Me acompaña porque sigo creyendo que los animales son mejores criaturas que nosotros, como parafraseando un poco el cielo de la selva que dice los perros son mejores humanos que nosotros. Yo creo que los animales son mejores criaturas que nosotros. Y además tenemos también una visión muy androcéntrica, muy antropocéntrica, como criaturas que habitamos este espacio llamado mundo, ¿no? De que somos el centro y la medida de todas las cosas, ¿no? El ser humano es la medida por la que se escribe todo. Y subordinamos a ese criterio pues la existencia misma. Tenemos granjas de tortura animal, engullimos más animales. Yo no soy, voy a decir, no soy vegana, no he llegado ahí, pero sí reconozco que hay una violencia excesivísima con el tema de las crías de animales, en los ambientes que se hacen, en los espacios que se hacen. Y no solo eso, la caza furtiva, o sea, ¿qué onda de ponerte una piel hecha de una criatura? O sea, ¿qué onda hacerte un fular, o hacerte una corbata, o hacerte cualquier cosa para lucir la moda matando un animal, ¿no? Y es porque creemos que nos sentimos entronados o tenemos el derecho a hacerlo, porque hemos dejado de considerar lo animal que está en nosotros y cómo también somos parte de ese ciclo de vida, reproducción y muerte que se repite una y otra vez. Como te decía, ciclo, ya la palabra lo va contando. Y un poco en mis anteriores novelas y en esta también es proponer una cosmovisión donde los animales tengan igual peso como personajes que lo que tendrían los propios personajes humanos.
dentro de las novelas. Es verdad que la tiranía de las moscas no tienen nombre, son un personaje coral. Aquí las palomas son personajes corales, no sé si llegan a ser personajes corales de cualquier manera, pero están ahí, están volando, están provocando diluvios, y el aleteo de una paloma en un pueblo puede provocar una rebelión en la llanura. Y las mulas sí creo que son personajes en sí mismos, son personajes sin voz, son personajes que no tienen una voz humana para narrar, pero que están muy vinculadas a todos los destinos de los personajes humanos. De hecho, son las que conducen los destinos de los personajes humanos, son las que los subvierten, son las que también se rebelan ante esos sentidos. Yo no sé si yo en algún momento de mi vida escribiré una novela que no tenga animales. De momento no tengo planes, la verdad, ya como que me di un poco por vencida. Yo creo que forma parte también como de esas estructuras o esas cajas que uno va construyendo en la mente, donde una historia tiene un lugar, ¿no? Y donde a veces surgen elementos narrativos que tú no es que tengas concebido en una primera instancia, pero te late hacerlo. Y te parece lógico hacerlo, porque en el mundo que vivimos, aunque ahora aquí estamos en un espacio netamente humano, vamos a decir así, cuando salimos afuera estamos en contacto con animales de todo tipo. Luego con las palomas, voy a confesar que yo empecé escribiendo la novela en Barcelona. En Barcelona estaba estudiando en el barrio gótico, estudio en una residencia literaria. Estaba escribiendo la novela y claro, en el barrio gótico de Barcelona la relación con las palomas es un poco la que se establece en La Habana Vieja, de donde vengo yo. Mucha paloma, mucha paloma, mucho ser humano pasando al lado de las palomas, siendo indiferentes ante ellas y mirándolas, y bueno, rata con alas, todas esas cosas que decimos horrorosas sobre los animales. Y yo de niña tenía como una fobia bastante fea con las palomas, y empecé escribiendo el libro desde esa mirada al miedo. Chicas, mientras la novela evolucionaba, no sé si les perdí el miedo, la verdad es que todavía me vuela uno por encima y las miro así un poquito como, no, por favor, no mueres tanto, ve un poquito por allá, pero sí empiezo a cogerle, he empezado a tomar esa, no sé si amor, pero esa compasión. Las historias de las palomas son historias bastante brutales. Las palomas nos sirvieron en tiempos de guerra, fueron nuestras mensajeras, cruzaban cercos de un lado a otro, y de repente, pues ahora tenemos modos más útiles de comunicarnos, ¿no? Y más inmediatos. Y nosotros hemos sido lo que hemos traído a las palomas a las ciudades y las hemos abandonado. Y hemos provocado con ese abandono que las palomas se proliferen en ambientes que no están destinados para ellas. Por eso es que las palomas viven de la manera en que viven, por eso es que a veces nos parecen animales sucios, por eso es que se alimentan de la basura. Porque es como un ciclo sin fin que el ser humano ha traído, ha abandonado a su destino a esas criaturas y la ha dejado en ambientes hostiles, ambientes que no son propios. Y bueno, aquí las palomas un poco entablan como una especie de venganza hacia esos seres humanos que las abandonaron, ¿no? Y que las utilizaron, y que se burlaron, y que las aplastaron con las carretas, y que las dejaron cantar buchonas y agotadas por el calor en los aleros de las casas, ¿no? Establecen venganzas muy terribles estas palomas de la novela, venganzas a veces que llegan a convertirse incluso en milagros dentro del texto. Hay una palabra que todavía creo que no ha aparecido por aquí, que es llamará. Sí. Y que además aparece en los mismos agradecimientos. Me ha parecido muy interesante ese aspecto. ¿Qué es la llamará? Bueno, la llamará. Esto es un libro, ¿vieron lo amarillito que está el libro? Es una cubierta preciosa de Ryan Eshka, un ilustrador canadiense que hace cosas maravillosas como esto. Y es un libro que además es todo amarillo por fuera, y ya verán aquí que es rojo, ¿no? Esta es una novela, para mí, que hay mucho fuego. Empieza con una cita de Saramago que dice que en todos los tiempos de los hombres los incendios nos han vuelto ciegos, los incendios han enamorado a los hombres. Y luego esta es una novela sobre incendios y fuegos metafóricos, lumbres del amor, incendios que atrapan un pueblo, lo que queda luego del incendio, que es la ceniza, cómo la memoria también puede ser incendiada y reescrita a través de esos fuegos, la llamará de los amores ocultos, el deseo, que también es una llamará espléndida. O sea, hay mucho fuego en este libro. Es una novela sobre incendios. Y son incendios sucesivos y incendios físicos, pero sobre todo, yo creo que más que los físicos, los interesantes son los incendios simbólicos, lo que están sucediendo mientras la gente mira hacia el otro lado, mientras ignoramos, olvidamos esos incendios humanos, mientras pretendemos que el amor nos puede arrasar con todo nuestro alrededor, pero que también el odio puede hacerlo en la misma
proporción, incluso ser tan o más devastador, o como también pueden ser las religiones, que pueden incendiar lo humano, y como también el ansia de los hombres por las mujeres por creer. Entonces sí, es una novela con mucha llamada, es una novela con mucho incendio. Es la segunda vez que veo el libro, a mí me da la sensación que lo veo así todo rojo que quema, y espero que ustedes tengan esa misma sensación mientras lo leen, ¿no? Es un libro largo, no es un libro que va a arder en una llamarada en un solo momento, es un libro que con un poquito de suerte les va a durar un veranito, con un poquito de suerte para que vayan rápido y lean, porque sé que muchos van y leen rapidísimo, les durará un par de semanitas, un mes, pero yo quisiera que lo sintieran así como un libro a fuego lento, un libro que se escribió a fuego lento, pero que no renuncia a esa idea, a ese concepto de que todo puede ser incendiado y que no todas las llamadas son malditas. Hay algunas también que son benditas. Yo creo que la escritura es una llamada que arrasa a su manera, pero que también trae cosas muy buenas. También mencionas la candela para empezar desde cero, ¿no? Creo que era una frase de la puta, ¿no? ¿Crees que se puede empezar desde cero? ¿Un pueblo puede empezar desde cero? Bueno, imagínate, yo soy cubana, yo quiero creer que se puede empezar, no sé si desde cero, pero uno no puede olvidar de dónde viene. Yo no podría olvidar a mis abuelos que ya no están. Bueno, la novela está dedicada a mis abuelos, dice, no me voy a cansar de buscarlos, nunca. Ya sé que no están aquí, pero no me lo voy a cansar nunca de buscar a mis abuelos. Y así mismo no me voy a cansar nunca de buscar el país que fue. Yo creo que ustedes también, desde sus circunstancias, desde sus vidas, seguramente no se cansarán de buscar a gente amada, aunque ya sepan que no están en este pedazo de realidad que habitamos, o los recuerdos de cosas que fueron, que pueden ser familia, pueden ser recuerdos políticos, pueden ser esa memorabilia que cargamos en la cabeza de la memoria, que pueden ser muy, muy pesadas. Yo sí quiero creer en los comienzos, en los nuevos comienzos, no sé si desde cero sea la palabra. De hecho, la novela todo el tiempo cuestiona, podemos empezar desde cero, podemos escapar de los destinos, podemos decir que las cosas ya pasaron, pero bueno, poner punto y cruz y abrir una página nueva y pensar que todo puede ser escrito de nuevo, o por el contrario, estamos aquí en un círculo, estamos dando vueltas sobre el mismo círculo y creyéndonos en algún momento que es posible algo nuevo. Yo no me atrevo de nuevo a responder, no quiero dar respuestas absolutas de nada, pero lo único que puedo decir es que yo creo en la posibilidad de comienzo. Quiero creer en la posibilidad de comienzo. Creo en la posibilidad de comienzo porque cuando termino una novela me digo, vale la pena empezar otra. Y esto es un viaje que no es fácil, o sea, aquí tuve 2 años y medio, aquí fue un cambio radical en mi vida, desde esos 2 años y medio de escritura, en lo bueno y en lo malo, muchas cosas espléndidas gracias al cielo de la selva, pérdidas brutales en la vida familiar, y luego cuando llegas y terminas y pones el último punto, siempre me hago la misma pregunta, ¿vale la pena volver a arrancar este mismo ciclo, esta misma rueda? Volver a sentir, a padecer, a pensar, a estudiar, a investigar, a escribir, a verter la llama de lo que uno es aquí. Y hasta ahora, cada vez que termino un libro, me digo que vale la pena abrir de nuevo un nuevo ciclo. Así que sí, yo soy una persona que cree, entre las creencias más arraigadas que tengo es que los comienzos valen la pena, por lo menos intentarlo. En la última página, y no es spoiler, aparece una frase, creo que era eso de Junco, diciendo, eso es pesadilla, realidad o creación. No sabía cuál de las tres se cuenta con un pueblo, no sabía si es pesadilla, si es realidad o creación. Y te pregunto, ¿la piel hembra es pesadilla, realidad o creación? Creo que es realidad. Fíjate, no he dudado en responderte. Pensé que esta era la pregunta que más trabajo me iba a costar en la vida. Creo que es realidad porque en La piel hembra es un texto que yo no uso muchas etiquetas, pero tiene de realismo mágico, tiene de terror, tiene de sobrenatural. Pero en el fondo, debajo de todos estos géneros literarios que yo estoy contando, está la historia del humano, las cosas que hemos vivido. Está la historia, un poco la historia de mi país, un poco la historia de las guerras independentistas y los periodos no republicanos en Cuba, en la Cuba de 1900 hasta 1915, 1920 aproximadamente. Están las anécdotas de la juventud de mis abuelos. Está mi padre viviendo en el monte cubano, en aquel pueblecito sin nombre donde no llegaba la luz eléctrica.
creo que también estoy yo amando por ahí, transmutada en diferentes personajes. Está la historia de mi matrimonio, que ya no existe mi matrimonio, pero está ahí. Existe, sí, perdón, existe, aquí. Existe ahí y el amor de ese matrimonio está aquí. Y todos esos viajes de la memoria, todas esas joyitas de la memoria que uno va escatimándole al tiempo y que uno le va escatimando al olvido y que uno se empeña una y otra vez en guardar ahí en un resquicio salvaje y sagrado de la memoria. Esas cosas que tú no quieres que se te olviden, la voz de tus seres queridos, los olores de la gente que no está, ese espacio familiar que ya no existe de la misma manera, pero que has aprendido a reconstruir de otra manera. Esos países que se han transmutado, pero que tú recuerdas desde los olores, a los sabores, a las texturas, a la visión del lugar. Y yo soy una persona que ama la memoria, soy una nostálgica, esa saudade la tengo así latinoamericana en la sangre, ¿no? Soy nostálgica, yo no me había dado cuenta que era nostálgica hasta el otro día, hasta que escribí La piel hembra. Es un libro sobre nostalgia de los espacios políticos, de los espacios familiares, de los espacios del amor, de los espacios íntimos. Hay mucha nostalgia en el libro y cuando hay nostalgia estamos hablando de la realidad, así que sí, creo que La piel hembra es realidad pasada por el filtro de la ficción. No creo que embellecida, yo creo que la realidad es mucho más hermosa que la ficción. Por eso vivimos y nos damos el lujo de vez en cuando de leer, pero en cualquier caso es una realidad ficcionalizada, es un pedazo de mi memoria y la de mi país y la de mi familia, que bueno, desde ese espacio de la gaveta de la mente la puse en un libro para todos ustedes. Pues tenemos que ir cerrando. ¿Vosotros tenéis preguntas? Silencio incómodo. Es una duda de una de las cosas que has dicho al principio, cuando has hablado del mesianismo y de la fe y de cómo eres alguien que cree y demás. Hablaste de la figura del mesianismo desde una perspectiva de alguien individual, un hombre o una mujer. Sin embargo, también hablaste de la creencia en la bondad humana. Sí. Entonces, creo que en general, en la actualidad, a nivel social y a nivel político, hay muchísimo mesianismo. La gente critica y cree que va a haber un cambio sin tratar de procurar ningún tipo de cambio. No sale a la calle ni intenta de buscar, nadie intenta hacer un cambio. Nunca pasa, siempre con las frases de nunca pasa nada o eso es cosa de políticos, ¿no? Entonces, mi duda es, ¿por qué no hacer un mesianismo en vez de a una figura individual, tal como puede ser un hombre o una mujer? Hacerlo a la idea de la bondad humana y el colectivo, como fuerza en conjunto del cambio. Posiblemente cuando leas la novela encontrarás también eso. Es lo que he querido hacer. El pretexto de hablar de lo mesiánico para hablar de lo colectivo, de lo mesiánico individual. Para darnos cuenta al final que quizás esa salvación esperada no está en la figura mesiánica, política o religiosa o no sé en quién podemos colocar nuestra fe cada uno de nosotros como individuos, pero no creo que la salvación venga desde una visión individual, viene de la parte de tribu, viene de la parte de colectivo. A lo mejor me equivoco y no lo logré, pero te prometo que cuando lo escribía pensaba sobre todo que cuando lleguemos al final puedan pensar ustedes o puedan creer esto mismo. O sea, no vale de nada sentarnos en una silla cómoda y decirnos quién nos viene a salvar, ¿no? Sino darnos cuenta de que te salvas tú o te salva quien está a tu lado, o nos salvamos todos entre todos o hacemos grupo para salvarnos, porque amigos, amigas, el mundo se está yendo a bolina. El mundo se nos está yendo a bolina a todos. Y no sé, mira, una de las preocupaciones, esto no tiene que ver con la ficción, tiene que ver con la preocupación ética, pero la preocupación ética va al final acá de una manera u otra. O sea, a mí me preocupa, yo no soy mamá, yo no tengo hijos todavía, no sé si los tendré en algún momento, pero me preocupan los niños del mundo, un montón, me preocupan los niños de este mundo. O sea, ¿qué mundo le vamos a dejar? ¿Qué pedazo de realidad le vamos a dejar a las generaciones que vienen? Tú eres más joven que yo me pregunto qué pedazo de generación qué pedazo de mundo te estoy dejando yo a ti. A lo mejor quienes están delante de acá o personas que sean un poco mayor podrían preguntarse lo mismo, ¿qué pedazo de mundo te he dejado yo a ti? Y bueno, llega un momento en que no vale la pena solo hacernos esta pregunta, sino tomar acciones a ver de qué forma desde lo individual y lo colectivo podemos hacer cambios para, aunque sea, dejarle un mundo a las generaciones que vienen detrás, un mundo que valga la pena vivir, un mundo donde los derechos humanos sean realmente derechos humanos y no sean enunciaciones en una carta que no sirve demasiado en el mundo. Así que bueno, no sé, cuando termines el viaje,
A lo mejor lo contradices, a lo mejor lo apoya, pero sí creo muchísimo en la idea de lo colectivo. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. No sé si te importa que te haga otra pregunta. No pasa nada. Venga. Es un poco más personal porque has dicho en muchísimas partes que este es el final de una etapa, Sí. tanto a nivel personal como a nivel de escritura. Entonces supongo que quizás lo sabrás cuando te pongas a escribir, pero no tengo ni idea. Pero si tuvieras que hacer un pronóstico de cómo sería tu siguiente etapa de escritura, ¿qué forma hubiera de adoptar tu siguiente novela? Breve. Claro. No, mira, te cuento. Es que sí, o sea, yo sabía que esto iba a ser todo un té épico que salió y ahora lo veo y digo, wow, mira cuántas páginas salieron. Pero claro, no sé si esto es una novela larga, uno tiene que escribirlo en la vida. No sé si los otros escritores tienen el sueño, las escritoras, de escribir una novela larga. Yo lo tenía. Yo quería escribir una novela de más de 600 páginas. Aquí está, a los 37 años. No sé si escribiré otra. La verdad, puede que sí, puede que no, pero mi próxima novela, que ya la arranqué, sí, pero no la voy a escribir en los próximos 2 años, así que tengan paciencia. Lo voy a ir muy lento, ahora sí. Quiero que sea algo, esta es una novela, como te dije, llamará fuego, incendio, y quiero que la otra sea agua, quiero que la otra sea silencio, quiero que la otra sea un texto leve, no en el sentido de que no cuente cosas importantes, sino que vaya más hacia lo íntimo, a 1, 2 personajes, que sea como una página en blanco en la que le cae una gota encima. Es lo que quiero que resulte. Y luego la vida me llevará por donde vaya. Después una novela de 900 páginas sobre lo íntimo, ¿no? Y espero no estarme diciendo dentro de 2 años y medio, aquí mismo sentada en la Transcorsaria, presentando un tocho así. Pero no tengo intención de que lo sea. Pero sí creo que va a ser una novela sobre las infancias, por lo menos lo que he escrito de ella, que son unas 50 páginas, no es mucho. El esbozo, no, si digo esbozo, suena que voy a escribir 600, pero no, van a ser menos de 300. Vamos a decir que es la primera visión de la novela, el primer entresijo que veo a través de la puerta de la realidad del texto, de la ficción. Lo que veo es que va a ser un texto más pequeño, que va a ser un texto sobre infancia, sobre niñas, sobre abuelas. Yo perdí en octubre del 2025, hace muy pocos meses, a mi abuelita. Era la última anciana de mi familia. Y esto, bueno, perdí a la abuela y perdí a la última anciana a la misma vez. Es como un peso descomunal. Y ahí te empiezas a preguntar, ¿cómo fuiste como nieta? ¿Qué relación tuviste con tu abuela? ¿Cómo eso escribió tu ADN, pero escribió tu ADN de vivencias también? Así que va a ser una novela para mi abuela y sobre la relación de abuelas y nietas. Vamos a ver qué tal resultará la próxima etapa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿El libro o sin como quieras? Como quieras. A ver si soy capaz un poco como de reformular lo que te quiero decir, ¿vale? Venga. Pero es, o sea, mi pregunta es cómo para ti el símbolo, o sea, si tú tienes una visión simbólica de la realidad y ello te condiciona. O sea, por ejemplo, pienso en el cielo de la selva, ¿no? Cuando en las tartaguas, ¿no? Que es como, Sí. como un anticipo de la muerte. Entonces, pues esa es mi pregunta, que si tú piensas en términos, la realidad en términos simbólicos. Sí. O sea, un poco por tu... Es que vengo del teatro, amiga. Vengo del teatro. Antes de ser novelista. Ya digo que soy novelista. El año pasado me preguntaban, ¿qué eres? Y yo decía, difícil, escritora, vamos a dejarlo ahí, no definimos. Creo que soy novelista. Pero antes de ser novelista soy una mujer del mundo del teatro. He pasado muchos años pensando en teatro, escribiendo teatro. Y cuando tú piensas en teatro, piensas en símbolos, piensas en maneja de símbolos y piensas cómo palabras se colocan después en una simbología escénica, ¿no? Cómo un libro de 600 páginas lo traduces a un espectáculo de 1 hora. Y te das cuenta que tienes que ensayar texto y que tienes que convertir el texto en una imagen. Entonces, claro, la imagen puede ser o no simbólica, pero yo pienso casi siempre en símbolos. Creo que también tiene que ver con el hecho de ser latinoamericana, de ser cubana, mi sociedad, el mundo donde yo crecí, el mundo de mi infancia era un mundo plagado de símbolos, o sea, por todos lados. No solo los símbolos patrios, sino la cartelística, carteles por todos lados, por todas las calles. También el mundo de la iconografía religiosa, que también es muy importante dentro de mi formación. Sí, perdón, ¿qué querías Sí, decir? no, pero yo me refiero más un poco Sí. a lo que tú dices ahí de la iconografía religiosa, o sea, no iconografía, sino la relación de lo sobrenatural. Es decir, cómo lo sobrenatural muchas veces, bueno, esto es una cuestión un poco a lo mejor personal, ¿vale? Pero cómo muchas veces lo sobrenatural se manifiesta a través del símbolo, solo que hay que tener una mirada para verlo. O sea, si tú piensas que esa visión sobrenatural, o sea, si lo sobrenatural se manifiesta a través de un símbolo,
no lo ideológico, no lo... Sí, no lo... sí, lo sobrenatural, lo religioso siempre se transmite también en símbolos y luego, fíjate si es simbólico lo sobrenatural y lo religioso, que luego le tratamos de poner palabras y explicaciones a eso, ¿no? Ahora mismo estoy leyendo, justo ahora mismo, te prometo, salí del hotel y estaba leyendo un libro sobre William Blake, no sé si conocen a William Blake, bueno, hizo todo bien, desde la poesía hasta el dibujo, y te das cuenta de que hay códigos y hay símbolos que reflejan la religiosidad, la espiritualidad de un ser humano. Y luego cuando tú ves el dibujo, para ti puede significar cualquier cosa, pero hay una codificación ahí. Ahora que la codificación sea entendida o no, bueno, eso depende de un montón de cosas. Y cuán hábiles somos nosotros para transmitir el símbolo y que se entienda del universo de referencia que compartimos o no compartimos. Pero sí, yo creo que lo religioso también se transmite a través de símbolos. Sumo lo religioso todo lo que te mencioné antes, lo político, incluso lo familiar. Tenemos símbolos familiares, no sé ustedes, yo deduzco que todas las familias son como la mía, ¿no? A lo mejor es un gran error. Pero tenemos codificaciones familiares, bromas familiares, recuerdos familiares, que tú dices una palabra y todos reímos en la familia, excepto quienes no son de la familia, que no lo comprenden. Yo creo que vivimos en un mundo simbólico, más simbólico de lo que creemos, más metafórico de lo que creemos muchas veces. Y creo que es muy bueno que además como sociedad empecemos a discutir sobre símbolos. Parecerían que los símbolos nada más que están en el Renacimiento barroco y en todos esos lugares que parecen del pasado, antiguos, no, antiquísimos. Pero no, todo lo que es lo simbólico sigue permeando nuestra vida. Y sé que no me preguntaste por esto, pero lo voy a agregar. Redes sociales. Miren, las redes sociales como están plagadas también de todo lo simbólico. Como el lenguaje en redes sociales también es simbólico. Como los hashtags se convierten en símbolos. O sea, es que vivimos con unas codificaciones todo el tiempo. Y a mí me interesa mucho pensar cómo la naturaleza humana dialoga con lo simbólico o intenta dialogar. A veces son diálogos truncos, a veces no lo logramos, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el intento, tratar de hacerlo, de que podamos discursar sobre lo simbólico en estos tiempos que a veces parecen desangelados o despoblados de símbolos. Lo que pasa es que tenemos los ojos como cerrados para verlo. Basta con quitarse un poquito la venda o tomarnos el trabajo de quitarnos un poco la venda para que nos demos cuenta de cómo los símbolos nos permean de pies a cabeza. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Todas las que quieras. Es un poco la relación sobre cuál es tu idea sobre el destino trágico. O sea, como todas las novelas existe como esa idea, ¿no?, del destino trágico, que están argumentadas como si fuera pues también una tragedia, está el Corifeo, está la Polifonía. ¿Qué piensas? O sea, en general, a nivel, en un ámbito contemporáneo. O sea, ¿cuál es tu concepto sobre el destino trágico en un ámbito contemporáneo? Sí, bueno, mira, el destino trágico se trabaja desde los comienzos de la humanidad, desde que se hace literatura, desde que se hace teatro, desde que escribimos, pensamos y articulamos un lenguaje creativo. Y lo identificamos con una palabra que es el fatum. Fatum es el destino trágico. Fatalitas. Fatalitas se dice condición humana. O sea, ya le está diciendo desde el origen etimológico que los destinos trágicos tienen que ver con la condición humana. En la contemporaneidad. Mira, yo todos los días me levanto en mis ejercicios de sanidad mental. Trato de que la distopía se quede aquí. O sea, que lo distópico se quede en la literatura. Y tener una mirada lo más utópica posible ante la realidad. Les confieso que estoy fracasando en los últimos años. O sea, de que todos los días me levanto, es como estas cosas como autoayuda que uno hace. Hoy va a ser un buen día, hoy te va a ir bien, hoy el mundo no es tan caótico como ayer, hoy van a pasar cosas buenas en el mundo, hoy el dinero que se emplea para matar niños deberían emplearlo en descubrir curas para enfermedades. O sea, te juro que todos los días me levanto tratando de tener una visión utópica. Estoy fallando y no me voy a dar con un silicio por eso, porque creo que la parte importante es que nos demos cuenta de que las distopías y de que todos esos mundos oscuros que están escribiendo autores desde los comienzos del tiempo, esto no es de Latinoamérica escrita por mujeres ahora en los últimos 10 años, las distopías vienen de mucho más atrás. Todas esas advertencias humanas que se están haciendo desde los anales del tiempo hasta ahora, se están haciendo cada día más cercanas. O sea, todas esas distopías nos están tocando la puerta y ya no es un llamado desde lejos. Ya no es el eco de una voz que creemos ajena. Ya no es la distorsión de un símbolo. No, es que esto nos está pasando en las caras. Entonces, con respecto a los destinos trágicos, yo creo que estamos viviendo la gran tragedia humana. Primero es la tragedia de la circularidad.
Y es que la historia en mayúscula humana, se repite una y otra vez. Cometemos los mismos errores, desde las individualidades hasta los colectivos, hasta las grandes individualidades que rigen los destinos del mundo, que no somos nosotros, por desgracia. Bueno, espero que no haya nadie aquí que rija los destinos del mundo, amigos. Me hace muy feliz que seamos todos seres humanos de la masa, que no estamos lanzando bombas por encima de nadie ni creyéndonos mejores que otros. Entonces, esas grandes individualidades que rigen los destinos del mundo parecen empeñados en hacernos caer en esa condición de fatum. A mí me parece también importante, más allá de que sean como yo, que traten de mirar el mundo utópicamente, también eso de como los despertares distópicos que vivenciamos a veces como seres humanos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento importante de darnos cuenta de que la distopía es cotidiana, de que la distopía no está en los libros, de que el ejercicio de ficción es un reflejo de la realidad, y ver qué podemos hacer con estas cartas, ¿no? Estamos en el año 2026, ¿verdad? Ya no me acuerdo ni en qué año vivo. 2026. Fíjense que estaba pasando en el mundo en el año 1926. Lo dejo de tarea para ustedes. No estaba pasando cosas buenas, ¿eh? Estábamos llegando al comienzo de una de las grandes desgracias humanas que nos siguen resonando hasta el día de hoy. Entonces, fíjense los ciclos humanos cómo se repiten una y otra vez. Yo creo que no te respondí la pregunta, divagué, pero en cualquier caso creo en los destinos humanos, creo en el fatum, creo también en la posibilidad de reescribirlo. Lo que pasa es que para reescribirlo tenemos que tener una especie de despertar distópico, no de una voz o de dos, sino de un despertar distópico de la masa, y de tomar esa conciencia y tratar de hacer algo con esa conciencia. Me gusta mucho la respuesta, Es que los cubanos empezamos hablando de una cosa y vamos para otra, pero espero que en este recuento de todo lo que hablé, pues haya cerrado la respuesta. Tengo familia cubana. ¿Tienes familia cubana? ¿De dónde? De La Habana. Mira, de dónde soy yo. Qué bien, qué bien. Tierra linda. Bueno, ya lo ultimísimo, ¿te apetece leernos algo? Y ya cerramos esta presentación. Ay, qué nervio. Mi primera lectura y pesa. Pesa. Claro, es que yo lo vi ayer en Madrid, pero no lo cargué. Miren, vamos a leer algo que no haga spoiler. Vamos a leer el principio, que se llama Las Áureas. Las palomas eran idiotas. Las hembras volaban hasta las ventanitas y los tejados de las casas, sofocadas de calor, con ganas de morirse de una vez. Luego se quedaban quietas, azoradas por el desgano, y con el paso del tiempo se iban poniendo flacas hasta que se convertían en una mezcla de huesos y pelusa de nido. Sus ojos pedían clemencia, pero nadie del pueblo quería ayudarlas. A la sombra lucían tiesas de hambre, pero no les daba por ir a picar migaja, ni semilla, ni bicho volador, de tan perezosas como eran. Los machos se habían vuelto locos desde hacía mucho tiempo, porque eso es lo que los machos de todas las especies saben hacer mejor: tirar plumas o petardos al aire, sacar el machete o reventarse a picotazos los unos a los otros. Y así estaban todo el día cucurrucucú las palomas idiotas, y no se daban cuenta, o acaso no querían darse cuenta, de que las carretas pasaban por el centro del pueblo cada mediodía a la misma hora. Los hombres, como endemoniados, montaban encima de las carretas, punzonaban la mañana con sus cuchillos sin vaina y sus gritos, mientras las pobres mulas, lengua afuera, sudaban miedo a la correa. Tan borrachos ellos que lanzaban palabrotas contra Dios en el cielo, y Dios en la tierra, y Dios en el agujero del culo y hasta en el ojo de la aguja, y pedían luego perdón a Diosito entre lagrimones, no fuera a ser que les cobraran caro el insulto. Tan curdas estaban que al pasar con las carretas por el centro de la placita, nunca sabían qué habían aplastado, si una fruta vieja o una paloma que crujía como pastel roto de boda, cucurrucucú. Pero por si acaso decían entre jipidos: ay, la merced pa' lo que murió, sea alma o pichón. Así se quedaban con la conciencia bien fregada y tranquila por un rato. Hombre que nunca ha aplastado una paloma no sabe lo que se siente ser macho. Yo te quiero agradecer a ti, Chas. Bueno, la primera presentación de la novela.
Y confieso ahora que la terminé, que estaba nerviosa, pero con una compañía como la tuya, todo lo podía salir mejor que ahora. Gracias, Marina. Gracias a ti y gracias a todos vosotros por las preguntas. Muchísimas gracias.